directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín. Voy a hablar de un tema muy importante para Ciudad Real, como es literalmente el de su fundación como villa, hoy ciudad. Voy a hablar de la Carta Puebla de Ciudad Real, entonces Villarreal. ¿Qué es una Carta Puebla? Ahí lo están viendo. Es un documento medieval, como dice el nombre, de población, de un derecho de población, otorgada generalmente por un rey, a veces por un arzobispo, incluso por un obispo, y en raras ocasiones, eso sí, ya más adelante, más atrás en el tiempo, en la Alta Edad Media, incluso por señores. Por señores me refiero a condes, me refiero a varones. En el caso de España no es tan común, pero se dio. En este caso, este es un documento único en todos los sentidos, único en cuanto a histórico, único en cuanto que lógicamente es único, aunque hay copia, que en realidad esta que ven es la copia que atesora el archivo municipal de Ciudad Real. Esa es la transcripción que solemos manejar, que es una copia, una fotocopia lógicamente, del facsímil que se hizo en el siglo XIX de los fueros del rey Alfonso X el Sabio. ¿Qué es esa Carta Puebla? ¿De cuándo es esa Carta Puebla que estaban viendo antes? Esa es la Carta Puebla que otorga el 20 de febrero de 1255 Alfonso X, rey de Castilla y León, y otros territorios más, pero rey de Castilla y León, de la corona de Castilla y León, al municipio entonces, denominado la aldea, podríamos decir, el Pozo Seco de Don Gil, también conocida por el Pozuelo Seco de Don Gil, bien, que era una pedanía, podríamos decir en las palabras de hoy en día, una pedanía del municipio de la villa de Alarcos, que era una villa real, fundación de, como tal, como villa real, de su abuelo, ¿vale? Entonces, ¿qué es la Carta Puebla? La Carta Puebla, como podrán ver, es un documento en el cual se le dan a una población unos derechos, más bien, más que unos deberes, unos derechos, unos privilegios, podríamos decir hoy en día, unos derechos en cuanto a la fiscalidad, en cuanto a la territorialidad, en cuanto a la residencia, en cuanto en este caso a los usos económicos del suelo, es decir, prácticamente le da la impronta de una localidad, ¿vale? Hoy en día eso lo tenemos más metido en nuestro pensamiento moderno, pero entonces era una excepción que se hacía de vez en cuando para poblar un territorio, de ahí lo de Puebla. ¿Por qué una Carta Puebla aquí en La Mancha? De hecho, es la única Carta Puebla que hay de una villa en esta plena Edad Media. Estamos hablando del siglo XIII, estamos hablando de 1255. ¿Y por qué? En sus memorias, no se llaman memorias, pero bueno, en su historia, de su reino, que él mismo escribe, Alfonso X el Sabio, relata que él, al llegar a la jefatura del Estado, es decir, al reinado, a la corte, visita los territorios que tiene y se da cuenta de que lo que es el Cerro de Alarcos, la villa de Alarcos, aquí en Ciudad Real, pues no está suficientemente poblada. Está muy despoblada. Hay que recordar que son más de 60 años lo que ha pasado de la batalla de Alarcos, la infame e infausta derrota cristiana de Alarcos. Ahí pueden ver, por ejemplo, la firma, ya lo veremos más adelante, del rey Abenamot, rey de Niebla, vasallo del rey. Y como ven ahí, el rey Abenhut, rey de Murcia, vasallo del rey. Bueno, eso lo veremos más adelante. Ahí se ven las firmas de los señores y testigos que acudieron al monasterio de Huelgas, en Burgos, a dar el visto bueno, el testis que se decía entonces, de esta fundación de una nueva villa. Bueno, pues como digo, habían pasado más de 60 años de esa infame derrota cristiana de Alarcos, en este caso de un familiar suyo, de Alfonso VIII, y Alfonso X, igual que sus antecesores, habían estado subvencionando, diríamos hoy en día, pagando que colonos habitasen en Alarcos. Pero ¿qué pasaba? Que Alarcos era muy pequeño, en verano está muy seco, tiene el río Alarcos a menos de 1 kilómetro y eso hace que se llene de moscas, de mosquitos, hemos trabajado allí, lo sabemos,
en las fechas de mucho calor, en que la gente tenía que bajar a por agua, la aguada, con cántaros, en fin, era todo bastante incómodo y como estaba rodeado de una muralla, no era fácil vivir allí, sobre todo, ya lo digo, con el recuerdo de aquella batalla, incluso con los muertos allí enterrados, porque se habitaba encima de ellos aún sin sabiendo dónde estaban, pero porque había fosas comunes no localizadas, a eso me refiero. Entonces llega Alfonso X el Sabio, visita aquello y dice literalmente que está casi yermo. Él ha pagado a nuevos colonos con la ayuda de su suegro, el rey Jaime I, rey de la corona de Aragón. Bueno, pues ha traído incluso colonos de Gerona, ¿vale? Pero esto no ha durado. Por la noche, en los días que ellos podían, han abandonado Alarcos. O, que es lo que le movió a hacer aquí Villarreal entonces, ahora Ciudad Real, resulta que habían empezado a habitar en lo que era esta pequeña alquería, que era simplemente una torre de un señorío, de Don Gil. La torre que ahora es de Santiago es posible que fuera una de esas torres, ¿vale? Una torre vivienda, una torre señal, de señales, ¿vale? No me refiero a la de Santiago, sino que hubiese una similar en lo que era el Prado o en las cercanías del Prado. Bueno, pues alrededor de eso, como quizás sepan por la leyenda, pues había aparecido la Virgen del Prado, incluso bastante tiempo antes, es decir, el año 1088. Había una pequeña población, una alquería que se llamaba con una vocación a la Virgen del Prado, es decir, una ermita, podríamos decir hoy en día, y había una pequeña población que eran todos de Alarcos, es decir, eran campesinos de Alarcos que tenían cada uno su pequeño chamizo, su pequeña casa para vivir aquí en el tiempo de la labranza, ya que las murallas entonces se cerraban por la noche. Claro, lógicamente por la noche a las 6 de la tarde de un día de enero o de noviembre no les daba tiempo a llegar allí a Alarcos andando, y menos por la noche, eso son casi 8 kilómetros, entonces había hasta lobos, había bandidos, entonces tenían el permiso del alcaide, el alcaide era lo que ahora es el alcalde, el regidor de Alarcos, de vivir esa noche, de pasar esa noche, o esas noches, dependiendo las actividades de labranza que tuviesen que realizar, en esta alquería del Pozuelo Seco, porque principalmente traían aquí todo el ganado a beber, porque había una gigantesca poza, de ahí el nombre. Recuerden que aquí está parte del acuífero 21 y el Mahar, ¿vale? Un gigantesco agujero o varios agujeros, según se quiera ver, que estuvieron siendo rellenados por la lluvia durante milenios y que eso se utilizaba en la Edad Media hasta el siglo XVIII, que se secaron, que es lo que conocemos por el Pilar. Pilar, Plaza Cervantes, bien, todo eso. Entonces a esa poza y al Prado es donde traían todo el ganado de Alarcos, y es por lo que se decide Alfonso X, hablando con Don Gil y sus sucesores, con Miguel Turro y con Antonio Ballesteros, que eran sus hijos, se decide a nombrarle el primer alcaide de Villarreal si él acepta que las tierras adyacentes a esta pequeña alquería y la alquería pasen a ser de realengo, es decir, pasen a ser de la corona de Castilla y León, o sea, de él, de Alfonso X el Sabio y sus sucesores. Llegan a un acuerdo y por eso es que ven en la Carta Puebla el sello, literalmente, de Alfonso X el Sabio, es decir, que tiene mucho valor porque es de los pocos documentos medievales con ese sello polícromo, como pueden ver, que se ha conservado. Ya digo, esta es una copia, ¿verdad? Es una copia porque la original se perdió en un incendio, pero es una copia medieval, ¿vale? O sea, no es la copia de 1255, pero sí es un documento medieval. Ahí pueden ver la lista de prebostes, de personas clave, y ahí pueden ver aquí arriba pone la ofreció Don Enrique. Es Enrique V de Inglaterra. O sea, el señor que venció a los franceses, el rey de Inglaterra que venció a los franceses en la batalla de Agincourt. Vino a España, vino a Burgos en persona, fue nombrado caballero por su primo hermano, el rey Alfonso X el Sabio, y firmó. Y como ven, y lo importante dice ahí, Don Abedamil Abenamar, rey de Granada, vasallo del rey. Es decir, después de Don Enrique, que viene como amigo, viene como familiar, va a firmar a Burgos nada más y nada menos que el emir Nazarí de Granada, el señor que ordenó empezar las obras de lo que conocemos por la Alhambra, ¿vale? Es decir, es importante tener este detalle porque es un testimonio de cómo son las relaciones entre el Emirato Nazarí de Granada y la corona castellano-leonesa, es decir, es de vasallaje.
nazaríes pagan, es decir, de nazarí paga un dinero al año por no ser invadido. Más o menos eso es el tratado, ¿vale? Es tiene más flecos, es decir, hay intercambios económicos, por supuesto, pero la idea es esa, es decir, paga por no ser invadido, ¿vale? También paga por cierta seguridad, pero la principal seguridad es no ser invadido. De Castilla y León obtiene dinero, obtiene oro de ese vasallo, y ese vasallo va, como le toca obedecer, va hasta Burgos a firmar, ya les digo, en el monasterio de las Huelgas de Burgos, de donde se firmó por toda la corte castellano-leonesa, que son todas esas filas que ven ahí de testigos, es decir, son los maestres de las órdenes militares de Santiago, de Calatrava, de Alcántara, de Montesa, los obispos de todas, como ven ahí, dice Lope, obispo de Córdoba, obispo de Calahorra, obispo de Ávila, obispo de Cuenca, obispo de Osuna, obispo de Sigüenza, obispo de Toledo, obispo de Palencia, obispo de Burgos, lo verán ahí, y todos los señores importantes. Como dato curioso, el maestre de la Orden de Calatrava no firmó, porque no fue. ¿Qué amenazaba la nueva Villarreal? Literalmente a la Orden de Calatrava, que estaba al lado, en Miguel Turra, es decir, a menos de 3 kilómetros de la nueva cerca, no muralla, cerca entonces, muralla después, de Villarreal. ¿Qué es Villarreal? Pues es una fundación nueva, es una ciudad del rey con derecho a mercado, que no es poco, derecho a molinos, derecho a que sus habitantes no paguen impuestos, que no es poco, no solamente aquí, sino impuestos parciales a la corona en otras ciudades reales, como Sevilla, como Córdoba, como Toledo. Solamente con vivir un año en la Villarreal de entonces ya tenían esos derechos. Entonces, bueno, esto empieza a tener Villarreal, a los pocos años de esta fundación, empieza a tener relativamente éxito e importancia económica, aún con el sabotaje continuo de la Orden de Calatrava, ¿vale? Entonces, ¿qué privilegios les da, aparte de estos que acabo de decir? Les dan los fueros de Cuenca, de Toledo, de Salamanca y de Ávila. Es decir, ¿por qué? Porque está dividida la sociedad castellano-leonesa, toda la medieval, como creo que sabrán, en estamentos, es decir, está la nobleza, está el clero, está el estado llano, pero dentro de ellos también hay lo que llamarían con el tiempo burgueses, y luego están el alto y bajo clero y la alta y baja nobleza. Entonces, todos esos estamentos, que son los que se encargan de los oficios administrativos, de la enseñanza, podemos decir así, la enseñanza universitaria, aunque no había mucha como tal, pero bueno, de la contabilidad del Estado, de la defensa del Estado, la rama militar de la nobleza, ¿vale? Las órdenes militares, la caballería. Bien. En el caso del Estado llano, la milicia, de ahí viene la expresión hacer la milicia. En las ciudades reales, la población masculina mayor de edad estaba obligada a servir al menos un año al rey, ya lo que ahora entenderíamos por protección civil, policía municipal, guardia civil, ¿vale? Ya en la función plenamente militar bélica, es decir, si había un conflicto tenían que acudir todos los hombres mayores de edad de una localidad a la milicia concejil, que es lo que funda Alfonso X el Sabio con esa carta puebla, es decir, la milicia concejil. La milicia, después con los años, la milicia de Ciudad Real, la Santa Hermandad de Ciudad Real, el regimiento de milicias provinciales de Ciudad Real, el regimiento de infantería de Ciudad Real, todo eso será la evolución en esos 600 años hasta que ya se crea en el siglo XIX el Ejército Nacional como lo conocemos ahora, y ya deja de haber esas milicias, ¿vale? Pero quiero decir, es importante todo este dato porque la gente tenía esas obligaciones, pero ya lo digo, también tenía esos derechos, ¿vale? En esta época todavía no existe más que la milicia concejil, pero bueno, es de autodefensa, es lo que entendemos por servicio militar, pero no tan elaborado. Pero bueno, ya les digo, esos son uno de los deberes, de los pocos deberes que va a tener la población, y ya ven, solamente la masculina, y no toda, porque dentro de esa milicia concejil solamente van las personas que tienen oficios. Las personas que no tienen oficio, o que de sus oficios, por ejemplo, clérigo, les eximen de ir a esa milicia, ¿vale? Entonces, es importante. ¿Qué más derechos da? Les digo, da el derecho de que les den un terreno de labranza, es decir, a todos los colonos que vengan, salvo los judíos, se les va a dar un terreno de labranza en lo que ahora son las pedanías, es decir, en las casas, en la Porlachuela, en Valverde,
ya delimita esa Carta Puebla qué pedanías. Entonces tenía más pedanías porque la economía de esa Villa Real y en general la de aquí de La Mancha era ganadera, no tan agrícola como ha sido hasta hace unos años, era más ganadera. Ciudad Real, Villarreal entonces, iba a ganar el sustento, vamos a decir, de su población con actividades como ser carretero, ser mulero, ser por supuesto pastor, pero no solo pastor de ovejas y cabras, sino mucho más de bueyes y de vacas. Lógicamente esas vacas, su producción lechera, su producción de cuero, lógicamente de carne, bueno, eso va a dar los derechos de molino, va a haber con esta Carta Puebla se van a dar unos derechos de molino para los de Ciudad Real y unos deberes de molino para la comarca, que es lo que va a sentar también mal a la Orden de Calatrava. Es decir, en la feria de Ciudad Real y en las ferias de ganado de Ciudad Real, que no es lo mismo, se iba a obligar, no exactamente como una ley, pero sí por motivos económicos, es decir, al no tener dónde acudir, a que viniesen a moler el grano aquí a estos molinos, con la excepción del molino que tenía Miguel Turra, el del molino del emperador, el resto de la comarca no tenía molinos, ya al ser molinos de agua, del río Guadiana, me refiero a la comarca cercano, a unos 10 kilómetros, bueno, hay otras poblaciones que sí tenían, pero aquí las poblaciones cercanas se veían abocadas a venir a moler, a venir a vender, a venir a comprar a Villarreal, por lo cual, ya desde su fundación, Alfonso X el Sabio le otorga o le obliga a la población a que esté cercada, es decir, lo que entiende la gente por una muralla, pero es que una cerca no es exactamente una muralla, no tiene fines defensivos, no está reforzada, no tiene las torres baluartes, pero bueno, para entendernos. Y le da, en principio, 6 puertas, ¿vale? 6 puertas, más que nada quitando la puerta de Toledo y la puerta de Granada, la mayoría solo con función fiscal, solamente para cobrar el portazo, que era el portazo, es decir, todas las personas que entraban a Villarreal y no eran residentes de Villarreal, o no eran nobles, o no eran clérigos, es decir, comerciantes, por supuesto, mercaderes, los judíos cuando traían sobre todo plata, se dedicaban aquí en Ciudad a la platería, y los labriegos o campesinos que venían de otras localidades a vender y aquí a comprar su producción agrícola o ganadera, estaban obligados, si querían pasar a Villarreal, a pagar a la milicia concejil de Ciudad Real, que era la que vigilaba esas puertas, pues sería la policía municipal, más o menos, salvando las distancias, que son bastantes, pero para entendernos coloquialmente hablando, ¿vale? En cuanto a funciones. Tenía que pagar una cantidad ya de dinero, ya en especia, ya de la mercancía que traían, a esa milicia concejil para el sostenimiento de esa milicia concejil y otra parte al ayuntamiento para los sostenimientos de los gastos del ayuntamiento, del concejo, que se llamaba entonces, de Villarreal. Entonces, eso, claro, creó fricciones bastante gordas con las vecindades, con los demás municipios, pero claro, otorgó una riqueza bastante rápida y bastante grande a Villarreal y sobre todo a su población judía, que enseguida, a los 30, 40 años de la fundación de Villarreal, empezó a tener relevancia, llegando a ser la quinta judería de España, porque aquí estaban los judíos de Toledo y los judíos de Córdoba comprando y vendiendo cáñamo, lino, por supuesto lana. No le damos importancia a la importancia que tenía la lana, prácticamente como casi la única manera de hacer tela para la gente pobre y lógicamente para reos, para un montón de cosas más, ¿vale? Pero la lana, y ellos eran los que comerciaban con ellos, con ese hilado, no con la lana pura, con ese hilado. Entonces, claro, y con la plata, repujado, toda la orfebrería, toda la liturgia, los elementos de liturgia se hacían generalmente primero en plata, luego ya se había más medios, se bañaba en oro. Entonces, quiero decir, la población de Villarreal, que será de las 3 culturas, aunque en principio la población musulmana, como se imaginan, va a ser pequeña, porque el frente, vamos a decir así, el frente de guerra del Emirato Nazarí estaba a 70 kilómetros. Entonces, en un principio sí, se deja una pequeña población musulmana, y más que nada de conversos a la religión cristiana, pero sí, hay un barrio musulmán, lógicamente el de la Morería. Entonces se divide Villarreal en 3 barrios, no de tamaños iguales, pero bueno, con el tiempo llegarán a ser casi iguales, quitando la Morería, que siempre será el más pequeño. Y esa es la idea que tiene y que dicen sus propios
memorias, Alfonso X el Sabio, que Villarreal sea una villa grande y bona, dice literalmente, tanto en la Carta Puebla como en sus memorias, es decir, que sea una población como él ha conocido, porque su madre era alemana, de las Hansas alemanas del norte de Europa, es decir, poblaciones económicas, ciudades industriales en el sentido comercial, no en el sentido de fábricas, ¿no? Esa era la idea que él tenía para Villarreal, ¿vale? En lo económico, en lo político, obviamente, como dice también la propia Carta Puebla, que sea centro económico y administrativo de sus territorios, los territorios reales. Claro, literalmente, en principio, él tenía idea de ir adquiriendo más terreno aquí en esta provincia de La Mancha, que todavía no existía con ese nombre, pero bueno, para entendernos, pero las órdenes militares se le iban adelantando, precisamente por su función militar de conquista y todas las prebendas que tenían del Papa y del Arzobispo de Toledo, y bueno, no fue posible. Durante siglos fue el único territorio de realengo que tenía los reyes de Castilla y León, lo cual perjudicó en principio a Villarreal, pero bueno, con el tiempo pues las cosas se fueron apaciguando. Entonces ya digo, lo importante de esta Carta Puebla, aunque esta sea una copia, vuelvo a repetir, es medieval, es este pergamino. Lo reseñable de él es el crismón que está arriba a la izquierda, ahora lo podemos ver en un plano general. El sello, que aparte de su belleza es lo testimonial, hay pocos. Ven el crismón arriba a la izquierda, ¿vale? Eso significa en el nombre de Dios, ¿vale? Eso se ponía en todos los documentos medievales por parte de las autoridades, de los reyes, los arzobispos, los obispos. Bueno, el sello que está en el centro, que es importante y se ve a simple vista, las firmas y las intitulaciones de él y de su esposa, ya ven, Yolanda, la hija del rey Jaime I el Conquistador de Aragón, ¿verdad? Ahí lo ven. Alfonso, cuando se intitula por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, ¿no? Bien, luego otra vez es Alfonso, que tengo esta idea, tal, y luego ya dice Alfonso y mi mujer, la reina doña Yolanda, ahí pone Yolanda, pero bueno, Yolanda, ¿vale? Es de los pocos documentos medievales donde se hace alusión a la reina consorte, ¿vale? Porque él quería estar en una especie de, como diríamos hoy en día, no de separación de bienes, sino de separación de coronas, pero bueno, también de unirlas, es decir, con idea de si funcionaba, de unirlas. Entonces, bueno, por eso nombra a su mujer, también nombra a sus hijas en ese momento, luego ya tuvo hijos, ¿vale? Hijos herederos, además uno de ellos murió cercano a Villarreal y estuvo enterrado unos días en Villarreal, pero eso es otra historia, que es el infante Fernando de la Cerda. Tenemos una plazoleta con ese nombre. Bueno, pues ya ven, hay esas 4 columnas de firmas de todos los personajes importantes de la corte, y no solo de la corte, ya está Enrique V de Inglaterra, ¿vale? En Francia no lo quieren mucho, pero en Inglaterra sí, ¿vale? Hay películas de él, hay documentales, en fin, es muy famoso, sobre todo por ya digo, Shakespeare le compuso una obra y por la batalla de Agincourt en Francia, en la guerra de los 100 años. Pero nosotros aquí lo que nos importa es que firma, viene el nombrado caballero y ya digo, vienen 3 emires, los emires de Murcia, de Niebla, que está en Huelva, y el de Granada, a firmar. O vienen, cuando digo vienen, en realidad van a Burgos a firmar. Luego abajo del sello viene ya la data, es decir, dice dónde se hizo y qué día se hizo, es decir, dice en Burgos a 20 días andados del mes de febrero. Bueno, el problema, si se lee, si se ve abajo, lo podemos ver, es que la data, es decir, la fecha, el calendario no es el mismo, porque nosotros el calendario que manejamos ahora es un calendario que se hizo por el Papa de Roma, por el Papa Gregorio, en el siglo XV, y empezó a funcionar en España en 1502, en el siglo XVI. Claro, esto es anterior, entonces, ¿qué calendario que viene ahí abajo? Lo ven, abajo a la derecha. Bien. Dice, en vez de 1255, 1284, si no recuerdo mal. ¿Por qué es eso? Es porque manejaban entonces, hubo países incluso que lo tuvieron hasta 1917, el calendario juliano, es decir, al que Julio César, el famoso Julio César, puso en su época, inventó, podemos decir, creó, y se estuvo usando, ya digo, en el caso de Rusia hasta 1917. Ahí ven la fecha, ¿lo ven? Y pone otra fecha distinta a 1255.
pone 1324, si no me falla la vista, ¿vale? Entonces no es 1255, ¿por qué? Porque el calendario juliano tenía 38 años de desfase con el calendario gregoriano. Julio César, lógicamente en su época, cuando lo crea, no es Cristo, no es Jesucristo, y él es el que dirige, el que dice a partir de mi regencia es el año cero. Entonces, vale, cuando se empieza, lógicamente, como saben, lo asesinan y no se usa mucho el calendario, pero cuando empiezan los reyes castellanos, y en general todos, pero los castellanos los primeros, a hacer la crónica de España, empiezan con la llegada de las legiones romanas a Tarragona en el año 38 a.C. Entonces ese es el desfase que hay de años entre uno y otro, es lo que se llama la era hispánica. Así explicado rápidamente, ¿vale? Entonces, por eso que quienes lo sepan leer y lo vean, verán que no pone exactamente 1255, porque todos hemos estudiado la numeración romana clásica y sabemos que ahí no pone 1200, pero no es que sea de ese año, es de 1255 en su presente. Nosotros estamos en su futuro y, por tanto, ¿vale? Creo que me han entendido. No es exactamente así, pero quiero decir, ellos sí estaban en su año, pero lo contaban de otra manera, ¿vale? Si conocen otros calendarios de nuestro presente es igual, el calendario chino, el calendario japonés, el calendario musulmán, el calendario hebraico, no tienen los años que tenemos nosotros, pero para entenderse con nosotros se ha creado una cosa que se llama la era común, ¿vale? Significa que saben que nosotros estamos en el año 2025. Bueno, pues este pequeño desfase creo que más o menos lo he explicado. Entonces, bueno, pues esta es la idea de la Carta Puebla, más o menos explicada así deprisa por encima, por no distraerles un poco más, y espero que les haya gustado, porque este es un documento muy importante, que aparte, ya digo, de ser la partida de nacimiento, podríamos decir, de Ciudad Real, es un documento medieval importante. Bueno, pues muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos otro día. Muchas gracias. En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín.